Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con el señor Andrés Torres, quien labora para la empresa Compensar. Buenas tardes. Bueno Andrés, antes de iniciar nuestro conversatorio, quiero hacerle unas preguntas acerca de su empresa. ¿Cuánto tiempo lleva laborando? Llevo 5 años. ¿Cuál es su función o qué cargo tiene en este momento? Yo tengo el cargo de apoyo de nutrición y salud. Andrés, todo esto nos vamos a regir a través del Código Sustantivo del Trabajo. Para dar inicio, vamos a primero a hacer la definición que en el capítulo 1, artículo 22, nos indica es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda mediante una remuneración. Los elementos esenciales, como nos indica el artículo 23, capítulo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, es que tenemos tres características importantes. El trabajador, en el cual realiza su actividad por sí mismo; la subordinación, que es el cumplimiento de órdenes, tiempo, cantidad de trabajo, sin afectar los derechos mínimos del trabajador; y tres, que es el salario, que es una retribución del servicio. ¿Esto a qué nos conlleva? Nosotros nos indica Compensar que tiene un contrato por obra y labor. Su contrato de obra y labor fue a manera escrito o manera verbal. Fue escrito. En el contrato escrito nos indica que brinda más garantía tanto para el empleador como para el trabajador, por lo que contribuye a una relación laboral más proactiva y dinámica. Esto lo vemos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, que son las modalidades de forma de un contrato laboral. Damos a paso a las medidas de mejoramiento por partes contractuales, que lo encontramos en el artículo 24, que nos dice que es presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato laboral. En el artículo 25 nos indica que es concurrencia de contrato. El contrato de trabajo se presenta involucrado o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza y las son aplicables, por tanto, las normas de este código. Ya sea por un empleador de un contrato civil, comercial, y por ello el contrato laboral no pierde su ausencia de los derechos que le conserva. En el artículo 26 nos indica de coexistencia de contrato, donde un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo, prestaciones de sociales de cada contrato. En el artículo 27 nos habla de la remuneración de trabajo, donde dice que todo trabajo dependiente debe ser remunerado. En el artículo 28 nos indica sobre las utilidades y pérdidas, donde el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas o bonificaciones. Esto nos indica que en caso de alguna actividad a realizar, se pierde alguna mercancía o alguna herramienta, no debe ser cobrada por el trabajador ni se debe descontar de su sueldo, ya que sí se puede dar un inicio de un proceso disciplinario para saber que si fue negligente en el momento de que perdió alguna herramienta o mercancía, pero no se debe descontar del salario. Dicho Andrés, ¿tienes un contrato por obra y labor? Sí, señora. Este contrato nos indica la fecha de celebración, es en el momento que inicia las actividades a realizar, la forma de pago, una duración de contrato, y compromete por parte del empleador a realizar sus funciones a desempeñar como empleado.
En el momento que se realizó el contrato escrito, fue verificado estas modalidades. Sí, señora, sí, todos estos conceptos estaban en el contrato. Bueno, Andrés, esto es todo. Daremos a continuación con dos compañeras más quienes laboran en la empresa Compensar. Muchísimas gracias por asistir. Bueno, gracias. Buenas tardes, aquí nos encontramos con Adriana y Lorena, unas empleadas de Compensar. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema que vamos a tratar son 3 temas fundamentales que son los elementos esenciales del contrato laboral, las medidas de mejoramiento por parte de las contratales y las modalidades de forma verbal o escrita que están en los contratos. Primero que todo vamos a iniciar definiendo qué es un contrato de trabajo. Entonces, el capítulo 1, artículo 22, el Código Sustantivo del Trabajo dice que es aquel por el cual una persona natural se obliga a presentar servicio personal a otra persona, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. Para nosotros somos trabajadores, somos los que prestamos el servicio y las personas que nos hacen la remuneración son las personas que es el empleador, el encargado de la empresa. Los elementos esenciales que tenemos en el artículo 23 son 3, entonces los cuales están estipulados en el Código Sustantivo del Trabajador son: para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran 3 elementos esenciales. La primera es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo la actividad. La continuada subordinación, dependencia del trabajo respecto del patrón, que faculta, exige el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cualquier modo, tiempo o cantidad de trabajo. Es importante los reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Y la tercera, que tengamos un salario como retribución del servicio. Entonces, la parte de los elementos, Adriana, digamos en el momento que ustedes firmaron un contrato, ¿cómo se manejó ese contrato? El contrato en principio fue verbal, después de una serie de semanas de evaluaciones, por decirlo así, de selección, entonces se hizo un contrato verbal donde nos especificaban cómo iban a ser los horarios, el salario, y se llega a un acuerdo escrito, el cual nos entregan copia y lo firmamos. En el momento que ustedes firman el contrato, ustedes verifican su sueldo, cuánto van a pagarles, qué horas están realizando en su hora de trabajo. En el momento de la firma del contrato, se da un tiempito para leer el contrato escrito y entregarlo firmado. Sí hay un tiempo para leerlo y obviamente sí se lee que sea el salario que se había acordado y el tiempo de trabajo que se había acordado. Ok. En este momento, ustedes en el contrato que les da a Compensar, estipulan una celebración. La celebración es el día en que ustedes inician a dar partícipe de este contrato, de la fecha estipulada, que fue el día ¿cuál? El 12 de febrero quedó en el contrato que iniciamos ese día. Ustedes, todo trabajo, siempre tienen una remuneración. Sí. Que ya viene siendo la remuneración su sueldo. Y hacen partícipe de todas estas actividades de remuneración, les dan bonificaciones, les dan algún o no. No, recibimos el salario mensual, vencida fecha y lo de ley, las prestaciones de ley, pero no hay ningún otro tipo de bonificación. Okay.
En el contrato escrito se encuentra también la parte de cláusulas, se encuentra la parte de cuándo les están pagando, qué días. Sí, sí, claro. Hay como unos parágrafos con la normatividad en los cuales se especifican por qué se puede hacer terminación del contrato o, digámoslo así, por qué razones se podría perder el contrato, el trabajo, algo así, algo muy pequeño como de derechos y deberes. Okay. La terminación de contrato se puede dar en el periodo de prueba. El periodo de prueba de compensar es de 54 días. Sí. En ese periodo de tiempo ustedes tienen la claridad que les pueden hacer una terminación de contrato, ya que porque no se cumplan de parte del trabajador lo que se está estipulando en el contrato. Sí, sí lo tenemos claro. Igual primero, igual antes de que nos contrate pasamos por una bolsa de empleo y ese es el periodo de prueba que hace la empresa y luego directamente sí pasamos con compensar. Ok. Vamos. Bueno, aquí también estipulan que los elementos esenciales de un contrato laboral, en este caso ustedes tienen por obra y labor, dice que quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una profesión o desarrollo de un contrato civil, comercial, pretende alegar al carácter laboral de su relación, deberá probar la subordinación jurídica. ¿Esto para qué nos conlleva? Nos conlleva a que nosotros no debemos, digamos, por lo menos si a nosotros nos da, como nuestro jefe nos da, digamos, el tiempo laborado, qué compromiso nosotros debemos realizar, qué funciones debemos realizar, es porque nosotros estamos en un contrato laboral. Si fuéramos por un contrato de prestación de servicios y si llegáramos a tener algunas de estas como cumplimiento de horario, cumplimiento de órdenes, ya sea por nuestro jefe, estaríamos presentes a un contrato laboral, más no un contrato de servicios, por prestación de servicios. Eso lo podemos legalizar en caso de que nosotros se nos aprueben o lleguemos a tener alguna dificultad en el momento de la remuneración. Eso también es importante que ustedes lo tengan claro. En la remuneración del trabajo o en las utilidades y pérdidas, como dice el artículo 28 Código Sustantivo, dice que el trabajador puede participar de utilidades, beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos y pérdidas de bonificaciones. A ustedes no les podrán cobrar herramientas, mercancías que en algún momento se lleguen a perder, sino se les puede hacer un proceso interdisciplinario, pero no deben ustedes cobrarles las pérdidas o herramientas que en algún momento del trabajo se llegue a presentar. En el contenido, la forma del contenido, ya sea verbal o escrito, siempre debe tener la duración del contrato, la suspensión o la prueba de contrato. A nosotros, por lo menos en el contrato o que ustedes manejan, llegan es del convenio. En el momento que se termine el convenio, saben que su contrato termina. ¿El contrato está a término fijo? No, el contrato es por obra o labor. Y de lo que tú estabas diciendo anteriormente, entendemos que si en algún momento el convenio se acaba, puede ser esta tarde o mañana, ya no tenemos contrato laboral. ¿Qué pasaría si en algún momento ustedes llegan a decir, no les cancelan lo que es o lo que tienen acuerdo en el contrato laboral? Pues entiendo que podemos, no sé cómo se dice, alegarlo, demandarlo, porque se supone que para eso está el contrato escrito por una suma determinada de salario. Y como empleador firmamos lo que la empresa nos dijo. La caja de compensación, compensar, ¿qué saben de caja de compensación de compensar su empresa como tal? La caja de compensación Compensar es una de las más grandes de Colombia y en este momento nos presta el servicio como empleados en muchos factores de recreación, de turismo,
y el subsidio monetario en mi caso que tengo hijos. Ok. Bueno, muchísimas gracias Adriana y Lorena. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, a ti, gracias.